¿Me avisa si se ve, por favor? Sí, hermano, se ve Ya. Ezequiel capítulo 10. Ok, perfecto, gracias, gracias, hermano. Bueno, como les decía, hoy día vamos a retomar con el capítulo 10 de Ezequiel, ¿verdad? Eh, Vamos a terminarlo, vamos a irnos a la última parte, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos visto hasta ahora. Eh, Hemos visto estas cosas como pueden ver, ¿ya? Bueno, 6. Pero básicamente este capítulo trata de cuando el Señor se está yendo, digamos, de lo que es el templo, ¿ya? Pero es de un contexto que viene mucho más atrás, ¿ok? Que es, esto lo habíamos tenido hoy día, del 18 al 22, ¿ya? Pero como yo les decía, es de un contexto que viene mucho más atrás, ¿ya? Esta viene como del capítulo 8 básicamente, que es donde el Señor le muestra a Ezequiel las abominaciones que se hacen en el templo, ¿ya? Acuérdense que Ezequiel estaba, para hacer como una recapitulación más general, acuérdense que Ezequiel no estaba en Jerusalén, Ezequiel geográficamente estaba en Babilonia, ya que queda bastante lejos de Jerusalén, ¿ok? Porque había sido llevado prisionero antes, ¿ok? Bueno, y Ezequiel, estando allá en Babilonia, recibe esta visión del trono del Señor, ¿verdad? Que esta imagen que se puede ver acá, que él la describe de esa forma, así aproximadamente, ¿verdad? Y bueno, cuando él estaba allá, el Señor de cierta forma se le aparece y lo transporta en el espíritu a Israel, a Jerusalén específicamente, y le empieza a mostrar diferentes abominaciones, eso está en el capítulo 8, ¿ya? Abominaciones que se estaban cometiendo en el templo, ¿ok? Abominaciones, entiéndase pecados, ¿ok? Ahora eso tiene una remembranza con, hoy día nosotros sabemos que nuestro cuerpo, nuestro corazón, pero nuestro cuerpo es el templo del Señor. La Escritura declara que nosotros somos el templo del Señor. Entonces cuando nosotros cometemos pecados, ¿ya? Básicamente estamos haciendo lo mismo, eh, comparablemente lo mismo que hacían ellos con el templo físico, de meter y estatuas y cosas por el estilo y hacer diferentes tipos de culto. ¿Ya? Y el Señor le dice, mira todo lo que están haciendo y le muestra varias cosas en varios lugares, ¿verdad? Lugares escondidos que ellos hacían cosas, culto a reptiles y cosas por el estilo, y varias cosas, ¿verdad? Culto que hacían unas mujeres al dios Sol y ahí vimos el capítulo 8. Después en el capítulo 9 nosotros estudiamos el juicio que venía sobre la ciudad, ¿verdad? Y vimos cuatro ángeles que estaban encargados de llevar a cabo el juicio. Juicio, entiéndase, castigo, ¿verdad? Muerte, destrucción, eso básicamente, ¿verdad? Y había un hombre, ¿verdad?, que andaba con un tintero que estaba sellando las frentes de los justos que habían en la ciudad. Y eso es una semejanza casi igual a lo que sale en Apocalipsis, ¿verdad? En donde el Señor en cierto lugar dice que se detenga, que paren un poco, ¿verdad? La destrucción que van a hacer los ángeles porque tiene que sellar a los justos, ¿verdad? Y ahí está el sello y pasa un ángel sellando la frente de todos los justos. Bueno, básicamente lo mismo acá, ¿ya? Dando a entender que si bien es cierto, el Señor ejecuta su juicio, pero salva a aquellos que no habían sido partícipes de esas cosas, ¿verdad? De la misma forma que lo hizo para el tiempo de Noé, de la misma forma que lo hizo para el tiempo de Sodoma y Gomorra, etcétera, ¿ya? Y en este capítulo 8 se desenvuelve la destrucción sobre toda la ciudad, ¿cierto? Esto es lo que Jeremías ve, ¿verdad? Como en profecía, en visión, ¿ya? Nosotros sabemos que eso de la destrucción él lo ve como algo que iba a suceder a futuro, porque en ese mismo instante todavía no estaba sucediendo, ¿ya? Pero él lo ve, po, ¿ya? Él lo ve como si ya estuviera ocurriendo, ¿cierto? Y en el capítulo 10 que es el que estamos ahora, el Señor empieza a irse del templo, ¿verdad? Entonces, hemos estado viendo varias cosas porque básicamente se nos muestra el trono del Señor, los querubines y todas esas cosas, ¿verdad? Todo lo que es el trono del Señor, toda la divinidad de Dios se nos muestra, pero el capítulo 10 trata básicamente de un puro tema. Y ese tema es el abandono, ¿cierto?, de Dios del templo, lo cual nos demuestra que el Señor no puede estar en un lugar donde hay inmundicia y pecado, ¿verdad? Donde hay corrupción,
¿ok? Fíjese lo que digo y aquí haga un párele, ¿verdad? Por el contexto que lo estoy diciendo, ¿ya? Si bien es cierto, el Señor había tolerado mucho rato ya, ¿cierto? Todo el pecado que ellos hacían. Eso quiere decir que al primer pecado que ellos cometieron, el Señor no se fue al tiro. El Señor les dio la oportunidad para que se arrepintieran y estuvo harto tiempo soportándolo, ¿verdad? Así como dándole una oportunidad, a pesar de que había alrededor de él, había mucho pecado, ¿cierto? Pero él estaba ahí soportándolo, dándole oportunidad, siendo paciente, ¿verdad? Pero él no se iba, aún estaba ahí, ¿ok? Pero llegó un punto donde ya se fue, ¿ok? Entonces eso es importante que lo entendamos porque a veces el Señor no nos abandona por misericordia, ¿ok? Por misericordia, porque a veces nosotros hacemos malas acciones, cometemos falta, ¿verdad? Eh, y el Señor por misericordia está ahí con nosotros esperando que nosotros cambiemos, ¿cierto? Esperando que nosotros reflexionemos y modifiquemos nuestra conducta. Pero cuando esa rebeldía se hace constante en el tiempo, y yo creo que Dios no ve una forma o no ve que nosotros tengamos la capacidad de cambiar o de arrepentirnos, Él se va. Y cuando se va, ¿ok? Ya es definitivo, ¿ok? Eso nos sirve como advertencia, ¿ok? La Escritura dice en una parte que el Señor es paciente y no quiere que nadie perezca, ¿verdad? Y es por eso que Él no castiga al tiro, ¿verdad? Porque nosotros solemos tener esta imagen de Dios que está así como con un hacha, esperando que cometáis un error para cortarte, para mandarte el hachazo, ¿verdad? Pero eso no es así, el Señor espera que nosotros cambiemos y tiene paciencia y tiene misericordia, ¿verdad? Que fue lo que mostró todo este tiempo con el pueblo, muchos años, ¿verdad? Pero en este punto de la historia, Él se va del templo. Y cuando Él se va de ahí, ya de ahí no hay vuelta atrás. O sea, eso quiere decir que el juicio viene sin importar qué. Entonces el capítulo 10 básicamente trata de eso. Entonces finalmente lo que vamos a estudiar son los versículos 18 al 22 del 10. Dice, y la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. Cuando los querubines alzaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos, salieron con las ruedas a su lado y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Entonces supe que eran querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cada uno tenía cuatro alas, y había una semejanza de manos de hombre debajo de sus alas. En cuanto a la forma de sus caras, eran las mismas caras cuya apariencia yo había visto junto al río Quebar. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. Bueno, y así termina el capítulo 10, dando nuevamente una descripción de los querubines, ¿verdad? Yo creo que Ezequiel es el que más descripciones da de querubines, ¿verdad? Hemos visto en el capítulo 1, 2, después en el 10, ¿verdad? Más adelante vamos a seguir viendo y él siempre repite la forma que ellos tenían, ¿ok? Eh, entonces esto es lo que vamos a estudiar, ¿ya? El día de hoy. Y con esto terminamos capítulo 10. Ya bueno, un poco de contexto, aunque ya lo mencioné, pero solo para repetirlo, estos versículos que están acá, ¿cierto? Concluyen la visión de la retirada progresiva de la gloria de Dios del templo de Jerusalén, ¿cierto? Fue una retirada progresiva, ¿ok? Pero el Señor se va yendo con su corte celestial, ¿verdad? Y bueno, esto comenzó, como yo le había dicho, en el capítulo 8, ¿cierto? Con las visiones de idolatría del templo, continuó en el 9 con el juicio divino sobre los impíos y ahora culmina con un momento desgarrador, ¿verdad? Que es donde la gloria del Señor abandona el templo. Y un momento que es desgarrador, bueno, porque a nadie le gusta, yo creo que es terrible que el Señor te abandone, pues, ¿verdad? Eh, es una cosa que es, no sé, muy desoladora, ¿cierto? Que el Señor te abandone. Pero estas cosas están escritas para que nosotros aprendamos y tomemos conciencia de ellas, ¿cierto? De que nosotros no podemos ser rebeldes, ¿ok? El Señor sabe que nosotros podemos equivocarnos, ¿ok? Sabe que somos polvo, como dice siempre el hermano Jorge, pero no podemos ser rebeldes con Dios. ¿Ok? Ser rebelde es un pecado grave que puede terminar en que Dios nos abandone, ¿ya? Entonces, nadie quiere eso para sí mismo. Por eso todas esas cosas están acá escritas para advertirnos, ¿cierto? Finalmente, bueno, este acto simbólico que es la retirada del Señor del templo,
anticipa la futura destrucción mediante Babilonia, ¿cierto? Mostrando que la presencia de Dios no permanece donde reina la corrupción espiritual. Eso es importante, ¿cierto? La presencia del Señor no permanece donde reina la corrupción espiritual. El Señor puede tolerar la corrupción espiritual, puede tolerarla, ¿verdad? Como dice su escritura, el Señor no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Es paciente para qué? Porque el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el Señor muestra paciencia, mucha paciencia, ¿cierto? Con la gente que es rebelde, esperando que se arrepientan. Pero esta paciencia no es eterna, ¿ok? No sabría decir cuánto, pero no es eterna. Entonces, si nosotros seguimos en nuestros pecados, en nuestra corrupción espiritual, si nosotros seguimos en la rebeldía sin querer dar pie a torcer, sin querer dar nuestra mano a torcer o sin querer humillarnos delante de Dios, vamos a encontrar juicio. Es lo único que vamos a encontrar, ¿ya? Y problemas en nuestra vida más adelante por las decisiones que estamos tomando ahora. O que, ¿Ya? Entonces, porque obviamente es importante entender que el Señor no reina donde hay corrupción espiritual, ¿ya? Entonces eso es clave entenderlo. La Escritura también dice en otro lado, acérquense a mí que yo me acercaré a ustedes, ¿verdad? El Señor nos enseña en esa palabra que está en Santiago, acérquense a mí que yo me acercaré a ustedes, o sea, de nosotros tiene que nacer, ¿verdad? El querer hacer las cosas bien, ¿cierto? ¿Ya? El Señor quiere nuestra disposición, ¿ok? Y él nos va a ir guiando en el camino, ¿ok? Ahora, bueno, vamos a ir como siempre estudiando esto verso por verso, ¿ya? El 18 dice, y la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. Bueno, esto nos muestra cómo el movimiento de Dios está yendo, ¿verdad? Está como disponiéndose a partir probablemente hacia el cielo, ¿verdad? Acuérdense que Dios había bajado este templo en los tiempos de Salomón. ¿Se acuerdan? Cuando Salomón hizo el templo y Salomón hizo una oración, unos sacrificios, y la escritura dice que la presencia del Señor bajó al templo, ¿verdad? Y hubo como un estruendo en el lugar, y la presencia de Dios estaba ahí desde ese tiempo, ¿ya? Pero justo en este punto de la historia, Él se va, ¿ok? Bueno, el verso 4 dice que Él estaba en el umbral, ¿verdad? Indicando una partida inminente. El umbral es como cuando usted dice estoy en el umbral de la puerta, está en el límite desde que está dentro de la casa y fuera de la casa, ¿verdad? En el verso 4 él estaba ahí, en el umbral, ¿cierto? Y ahora se eleva y se va y se posa sobre los querubines en el sentido de que ya él se está yendo, ¿verdad? Del templo, ¿ok? Bueno, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cierto? ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Bueno, que el Señor no está donde no quieren que esté. Ya, el Señor no es uno de esos invitados pegajosos, ¿verdad? A veces hay invitados que están ahí y no se quieren ir nunca, ¿verdad? Eh, y está ahí y no se da nunca y todo el tema, ¿verdad? No, el Señor no es así. Si el Señor está en un lugar, es porque quieren en ese lugar que Él esté. Y si no, no está. Aquí el Señor dice, bueno, yo llamo a la puerta, yo golpeo la puerta, ¿verdad? Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, si alguien me quiere recibir, yo voy a entrar. Pero yo no voy a entrar a un lugar donde no quieren que yo esté. ¿Ok? Y básicamente esto era lo que le pasó al pueblo. El pueblo no quería que Dios estuviera ahí con ellos por todas las cosas que hacían. Entonces él se fue. ¿Ok? Entonces Jesús no es un invitado pegote, ¿verdad? Que está ahí y que no se quiere ir. No. El Señor está donde quieren que esté, ¿verdad? Acuérdense cuando el Señor mandó a predicar a sus discípulos, les decía, oye, si de algún lugar no lo reciben, ¿verdad? Sacúdanse el polvo sacúdanse el polvo de los pies, algo así decía, ¿verdad? Y váyanse a ese lugar porque no tienen que estar en un lugar donde no quieran, donde no los quieran, ¿ya? Y el Señor es así, el Señor llama, pero si no lo reciben, Él se va, ¿ok? Y fue lo que pasó acá, ¿cierto? El verso 19 dice,
Cuando los querubines alzaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos, salieron con las ruedas a su lado y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. Bueno, no vamos a entrar en más detalle de los querubines, porque ya lo hemos estudiado en extenso en las secciones anteriores y también en el capítulo 1, tampoco de la rueda, ¿verdad? De los querubines en general, sino que nos vamos a enfocar más en la puerta oriental, porque la puerta oriental tiene eh, un simbolismo que es importante, ¿ok? Y hay muchas teorías sobre la puerta oriental del templo, ¿verdad? Algunas de distintas cosas, y aquí lo vamos a ver por qué, ¿ya? Eh, bueno, la puerta oriental es una puerta del templo. El templo tenía varias puertas, el templo de Israel, me refiero, ¿ya? Al edificio, ¿ok? Tenía varias puertas, ¿ya? La puerta de Herodes, habían otras puertas que tenían distintos nombres, ¿ok? Entonces la puerta oriental era como la más importante del templo, y es significativa en qué sentido, pues de allí Dios se marcha por esa puerta, pero hay una escritura que también está en Ezequiel que dice que Él va a volver por esa puerta, por la puerta oriental, ¿ok? Y esa escritura está en Ezequiel 43, o sea, mucho más adelante, versículo 1 al 5 dice, entonces me llevó a la puerta que mira hacia el oriente, o sea, la puerta oriental, ¿verdad? Y aquí la gloria de Dios de Israel venía de la parte oriente, o sea, venía del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía de su gloria. Y tenía el aspecto de la visión que vi, como la visión que había visto cuando él vino a destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que yo había visto justo al río Quebar, o sea, como esta visión que estamos viendo ahora, ¿verdad? Dice, entonces me postré sobre mi rostro. La gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente, y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y aquí la gloria del Señor llenó el templo, ¿verdad? Entonces aquí Ezequiel está hablando de que el Señor se fue por la puerta oriental en este capítulo, en este versículo, en el 19, ¿ya? Pero más adelante el Señor dice que va a volver por esa misma puerta, ¿ya? Entonces hay muchas teorías que hablan de esto, ¿verdad? Dicen algunos que cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra, Él va a entrar por esa puerta, ¿ya? De hecho, hubo un rey cuando el templo cayó en manos de otros reyes, porque ustedes no sé si sabrán, pero Israel tiene un montón de años, y durante todo ese tiempo distintos pueblos han reinado sobre la ciudad, los musulmanes, los judíos, los romanos, muchas, muchas personas. Entonces un rey que tapó esa puerta, le puso unos ladrillos y está como un cemento ahí. De hecho, si usted va a visitar el templo, esa puerta está sellada como con una pared, ¿verdad? Porque él decía porque ese rey que hizo eso, decía que la escritura de los judíos decía que el rey iba a volver por ahí, el rey de Israel, Dios de Israel iba a volver por ahí, entonces la selló con ladrillo y cemento, ¿verdad? Bueno, no sé si ladrillo o cemento, pero la selló con lo que fuera que ocuparan en esa época para sellar, ¿ya? Hay algunos que dicen que el Señor cuando entró en un pollino, entró por esa puerta también. ¿Se acuerdan de la escritura que hay en los evangelios cuando el Señor entró a Jerusalén y entró en un pollino, en un pollino, era, ¿verdad? Dicen que entró por esa puerta, algunos dicen que no, ¿verdad? Algunos dicen, ya, y aquí le estoy dando como las interpretaciones que hay de esto, ¿verdad? De esta profecía. Algunos dicen que esto no se refiere al templo físico de Israel, sino que se refiere como al templo celestial, que cuando el pueblo de Dios esté en la Nueva Jerusalén, estoy hablando de la Nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial, ¿verdad? Cuando estén en la Nueva Jerusalén, la presencia de Dios cuando llega a esa ciudad va a llegar desde el oriente y va a entrar por la puerta oriental y se va a quedar ahí, ¿verdad? Como lo dice Ezequiel aquí 44:1, dice, entonces me hizo volver por el camino de la puerta exterior del santuario que da hacia el oriente, o sea, la puerta oriental de nuevo, ¿verdad? Y estaba cerrada. Y el Señor me dijo, esta puerta estará cerrada, no se abrirá y nadie entrará por ella porque el Señor, Dios de Israel, ha entrado por ella. Por eso permanecerá cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando el Señor, en la Nueva Jerusalén, en la Jerusalén espiritual, ¿verdad? Entre a esa ciudad, va a entrar por la puerta oriental, ¿ok? En un simbolismo claro a cuando Él salió en este versículo. Él sale de la puerta, del templo por la puerta oriental. ¿Qué simboliza que él salga? Que él abandonó su pueblo por el pecado, ¿verdad? ¿Ok? Dios no abandona arbitrariamente, sino que su partida del templo es consecuencia directa del pecado persistente de su pueblo, ¿verdad? Pero como señal de restauración,
acá en estas dos escrituras de Ezequiel 43 y 44, se nos dice que él va a volver y va a volver por esa misma puerta, ya por la puerta oriental. Y cuando él vuelva, no va a salir jamás. Por eso él dice, esa puerta se va a cerrar porque va a simbolizar que Dios, el Dios de ustedes, jamás, nunca más los va a abandonar. ¿Ya? Entonces, yo creo y comparto la interpretación, ¿verdad?, de que esa entrada de Dios va a ser en la Nueva Jerusalén, en la Jerusalén espiritual, ¿verdad? Que va a ser una ciudad que aparece en Apocalipsis, que se dice que va a ser la ciudad donde van a estar todos aquellos eh, que fueron salvos, ¿verdad? Todos los santos van a vivir en esa ciudad, ¿verdad? Incluso dan las medidas de la ciudad, ¿verdad? Y dice que el Señor va a vivir ahí con ellos. Entonces, yo pienso de que va a ser una cosa así como que van a estar toda la gente en la ciudad y van a decir, ahí viene el Señor, ¿verdad? Y va a entrar el Señor, la presencia del Señor va a entrar, como la describe ahí Ezequiel en el capítulo 43, va a entrar y va a entrar por la puerta oriental y se va a instalar el Señor en esa ciudad y el Señor va a decir, esa puerta se cierra, ¿verdad? Y se cierra porque simboliza que yo nunca más voy a apartarme de mi pueblo, ¿verdad? Es una interpretación bien linda, lo cual simboliza una esperanza, ¿cierto? Porque acá vemos en este capítulo y en estos versículos, específicamente en estos libros, pero en esta sección del libro se ve mucha desesperanza por el hecho de que Dios, por el juicio del Señor y porque Dios abandona a su pueblo por el pecado, ¿verdad? Pero también más adelante, que en los 43 y 44, hay una profecía de restauración, ¿cierto? Porque el Señor opera así, ¿verdad? El Señor, siempre hay una esperanza con el Señor, ¿ok? Siempre hay una esperanza, ¿verdad? Y esta esperanza es que el Señor va a habitar con su pueblo para siempre, ¿ok? Entonces Dios no abandona arbitrariamente, ¿verdad? Cuando Él se va del templo, su partida es consecuencia del pecado de su pueblo, ¿verdad? Pero su salida también abre la puerta a la restauración futura, en donde la gloria de Dios no se apartará del templo, simbolizando la presencia permanente del Señor entre su pueblo, ¿verdad? Entonces aquí hay una profecía en estos Ezequiel 43, 44, una profecía que a mi parecer todavía no se cumple, pero que se va a cumplir, ¿cierto? Cuando el Señor regrese y habite con su pueblo en la Jerusalén espiritual, en donde nunca más se va a apartar de ahí. ¿Ya? Ok, y finalmente los versículos 20 y 22 dice, vuelve a hablar nuevamente de la descripción de los seres espirituales, de los querubines. Dice, estos eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Entonces supe que eran querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cada uno cuatro alas, y había una semejanza de manos de hombre debajo de sus alas. En cuanto a la forma de sus caras, eran las mismas caras cuya apariencia yo había visto junto al río Quebar. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, ¿verdad? Y así finaliza la descripción, o sea, así finaliza el capítulo 10 nuevamente con una descripción de los querubines en donde se enfatiza su naturaleza espiritual, ¿cierto? Bueno, las manos humanas indican acción, intervención directa, dando a entender que sus mensajeros ejecutan tanto juicio como misericordia conforme a su voluntad. Las manos simbolizan acción, ¿ya? Acción e intervención, porque las manos generan acciones, las manos generan cosas, hacen cosas, ¿ya? Y caminar hacia adelante simboliza determinación sin desvío, algo contrario a a la inconsistencia de los líderes de Judá, ¿verdad? El Señor dice que nuestro caminar tiene que ser sin desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces, nuestro caminar tiene que ser derecho hacia adelante, ¿verdad? ¿Pero a qué se refiere con eso? Se refiere a que nuestro caminar espiritual tiene que ser recto, ¿ya? Entonces, cuando Ezequiel veía que los seres espirituales caminaban derecho hacia adelante, eso está simbolizando la rectitud de Dios, ¿cierto? Contraria a los seres humanos, ¿verdad? Eh, por eso nosotros como pueblo de Dios somos llamados a caminar rectamente en línea con su espíritu como lo hacen estos seres espirituales. Como la escritura dice, no desvíe ni a izquierda ni a derecha, ¿verdad? No hay que desviarse a ningún lado, hay que ir caminando recto. Pero eso se refiere no al caminar cuando usted va por la calle, sino que se refiere a su vida espiritual, a las decisiones que usted toma, ¿verdad? Tienen que ser rectas conforme a lo que enseña el Señor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la reflexión y aplicación de esta última parte del libro de Ezequiel, ¿cierto? Bueno, la primera es que cuando la gloria de Dios se retira, el juicio es inevitable, como yo le había dicho en un principio, ¿verdad?
Así como su partida de Jerusalén anunció su destrucción, también su ausencia en nuestras vidas produce vacío, caos y ruina, ¿verdad? Entonces, acuérdense que la Escritura nos enseña que hoy el templo de Dios somos nosotros, ¿ya? Entonces, cuando nosotros llenamos nuestro templo de inmundicias, ¿verdad? De pecados, de concupiscencias y de cosas similares a esas, que son las abominaciones del capítulo 8, ¿verdad? Estamos en riesgo de que el Señor se vaya de nosotros, ¿verdad? De que nos abandone, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó cuando el Señor abandonó el templo de Jerusalén? Bueno, vinieron y lo destruyeron, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando el Señor abandona el templo de una persona, que su vida, que su cuerpo, bueno, también produce caos y ruina, ¿ok? Entonces, ese, como yo les decía, es una advertencia, ¿ok? Dios no puede vivir donde hay corrupción espiritual, y eso tenemos que entenderlo, ¿ok? La segunda es que Dios no abandona sin advertencia ni sin razón, ¿verdad? De hecho, lo que estamos hablando ahora es una advertencia, ¿ya? Es una advertencia, ¿ok? Todo lo que hemos venido hablando hasta ahora es una advertencia, ¿ok? Entonces Dios no abandona sin advertencia y así como porque hoy día dice, ya, hoy día lo voy a hacer sin ninguna razón aparente, ¿verdad? El Señor antes de salir muestra su gloria, advierte, ofrece oportunidad de arrepentimiento, pero si se rechaza constantemente su presencia, Él se aparta con justicia, ¿verdad? Evidentemente, como el Señor Jesús cuando mandó a sus discípulos les dijo, oye, si no lo reciben, váyanse, ¿ya? No estén ahí, ¿verdad? Si ustedes no lo reciban, váyanse. ¿Ok? Y cuando el Señor ahí habla en su palabra y dice, oye, yo golpeo la puerta, ¿verdad? Golpeo la puerta y si alguien no me quiere recibir, ya, me voy, ¿ya? Yo no los voy a obligar a tenerlo, a tenerme ahí obligadamente, ¿no? Me voy, ¿ok? Entonces, Dios no abandona sin advertencia y sin razón, Él nos advierte, ¿verdad? Lo que estamos hablando ahora es advertencia, ¿cierto? Pero si nosotros seguimos constantemente y rebeldemente, ¿cierto? Abandonando o no queriendo estar con el Señor, bueno, Él se va a apartar, va a llegar un punto en que va a decir, ya basta, ¿verdad? Y se va a apartar y se va a ir. ¿Ok? Entonces eso nos tiene que servir a nosotros de advertencia. ¿Ok? Y tercero, que la salida por la puerta oriental apunta a la esperanza futura, ¿verdad? Y aquí se nos muestra, como estuvimos mencionando ahí, que aunque Dios se va por la puerta oriental, Él nos dice en Ezequiel 43 que Él va a volver por esa misma puerta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene un plan de redención para los que se vuelven a Él. Él siempre, el Señor es así, ¿verdad? Siempre tiene como un plan de esperanza, de esperanza futura. Y aunque las cosas en este capítulo se ven muy desoladoras y desgarradoras en el sentido de que el Señor se va, ¿ok? Y pareciera que nunca más va a volver, el Señor sí vuelve. El Señor sí tiene una esperanza futura en donde Él sí piensa vivir para siempre con su pueblo en la ciudad, pero va a ser en otra ciudad, va a ser en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? En la Nueva Jerusalén, en donde no va a entrar nada corrupto, dice la Escritura, en donde nada va a ser corrupto y donde no va a haber más lágrimas, no va a haber nada de esas cosas. Ahí, cuando todos estén ahí, yo me imagino que todos los van a decir ya, van a estar instalados acá y van a decir ahora reciban al Señor y el Señor va a venir, ¿cierto? Del oriente y va a entrar por esa puerta oriental, se va a plantar ahí en la ciudad y nunca más se va a mover de ahí y, y digamos, la señal de eso va a ser que esa puerta oriental por la que él entró se va a sellar. Di- con eso mostrando de que nunca más se va a ir de ahí. O sea, de cierta forma decir, ya aquí yo estoy encerrado, ¿verdad? Y aquí me quedo y no me muevo más, ¿ok? Entonces es la esperanza que el Señor se nos muestra también la esperanza del Señor que nos quiere mostrar en este libro de Ezequiel, para que entendamos que no todo es desesperanza, ¿verdad? Bueno, y quiero terminar con una escritura que siempre el Señor muestra misericordia al final. Aquí tengo una escritura que es Jeremías 51, 31, 34. Se la voy a leer y después se la voy a explicar un poco. Dice, y en el año 37 del destierro de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 24 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reino, favoreció a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel y le habló amigablemente y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín se quitó su vestido de prisión y comió siempre en la presencia del rey todos los días de su vida. Y para su sustento se le dio de continuo una ración de parte del rey de Babilonia, una porción para cada día, todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. ¿Ya?
¿Quién es Joaquín? ¿Ya? Se preguntarán ustedes. Bueno, Joaquín fue el rey que había en Jerusalén cuando Nabucodonosor fue a destruir la ciudad. ¿Ya? ¿Ok? Que si no me equivoco fue para la segunda deportación cuando se llevaron a Ezequiel. ¿Ok? Joaquín fue el último rey que hubo de la línea de los reyes en Israel. ¿Ya? Y tenía 18 años. Él cuando subió al trono tenía 18 años y reinó 3 meses. ¿Ok? Eso ustedes lo pueden buscar en la escritura. Reinó 3 meses y al tercer mes de su reinado vino Nabucodonosor y bueno, porque evidentemente él tomó también malas decisiones, se lo llevó prisionero a él y a todos los nobles de Israel y se lo llevó prisionero a Babilonia, dentro de los cuales también iba Ezequiel, ¿ya? Pero resulta que a este rey lo tuvieron ahí prisionero 30, como dice la escritura acá, 37 años, ¿ya? En el año 37 del destierro de Joaquín, o sea, él tenía 18 años y estuvo 37 años preso en Babilonia por mientras vivió Nabucodonosor, ¿ya? Entonces él cuando tenía, fíjese que se fue para allá deportado a los 18 años, entonces él cuando tenía 30, 40, 48, 50, 55 años, vino este Evil Merodach, que fue el sucesor de Nabucodonosor, ¿ya? Y en el primer año de su reino lo sacó de la cárcel, ¿verdad? Lo sacó de la cárcel, le quitó la ropa de prisionero y lo puso por sobre todos los reyes que habían ahí en Babilonia, porque Babilonia a los reyes que conquistaban los llevaban allá, algunos los tenían presos, dependía, ¿de qué dependía si los tenían presos o no? De cómo habían sido ellos, digamos, con Babilonia. Y como ustedes lo podrán saber, Israel fue rebelde con Babilonia, ¿verdad? Acuérdense que hubieron 3 deportaciones, eso lo hablamos siempre cuando empezamos los capítulos, cuando hacemos la introducción, ¿verdad? Que hubieron 3 deportaciones y que se revelaron en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces dice acá que Bill Merodach lo sacó de la prisión y que lo puso al lado de él, en su corte, ¿verdad? Y la escritura termina diciendo que todos los días de su vida estuvo en la presencia del rey y que el rey para su sustento, para el sustento de Joaquín, le dio siempre una ración de la ración del rey, una porción para cada día, todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Entonces, el Señor también tuvo misericordia de él, ¿verdad? De Joaquín, a pesar de que él con los reyes que habían venido antes habían sido muy rebeldes con Dios. En algún punto el Señor mostró misericordia con él, ¿verdad? Y vivió una vida, bueno, obviamente que sufrió un juicio, ¿verdad? Sufrió una consecuencia por su rebeldía, que fueron esos años que estuvo preso en Babilonia. Pero el Señor después lo perdonó y tuvo una vejez tranquila. La escritura dice que desde los 55 años para adelante, él vivió como rey, ya como dice el dicho, como rey, ¿verdad? Vivió literalmente como rey, ¿verdad? Teniendo sustento todos los días de su vida hasta el día de su muerte, ¿ya? Entonces el Señor mostró misericordia con él al final. Entonces, así es el Señor es misericordioso, el Señor nos muestra clemencia, ¿ya? Y a veces nosotros somos rebeldes, aunque nosotros seamos rebeldes con Él, ¿verdad? Es la naturaleza del Señor. Por eso, alabado sea Dios, ¿cierto? Que es misericordioso en gran manera. Bueno, eso, espero que este estudio haya sido de bendición y vamos a seguir, Dios mediante, estudiando este bonito libro ya con el capítulo 11 en un futuro. Eso, hermanos,